Tengo que... Listo. Comenzó. Ya, pantalla. Entonces, ¿se ve bien, cabrón? Sí, sí. Ya. Entonces, hoy día nos toca ver lo que se llama interfaces y clases abstractas. Antes que todo, ¿alguien tiene alguna idea, algún adelanto sobre lo que son interfaces y clases abstractas? Tuvieron haberlo visto esta semana con el profe. ¿Nada? Bueno, las clases abstractas, como su nombre lo dice, son clases totalmente, a ver, no totalmente sin sentido, pero no tienen sentido. La instanciación de las clases abstractas no tiene sentido para el problema. Lo que sí se nos es súper útil al momento de llamar los métodos o ocupar clases que vengan de esta clase padre, porque esta es como una clase padre para nosotros. Y hay un tipo de jerarquía en estas cosas. ¿Cómo identifico a una clase abstracta? La clase abstracta siempre la voy a identificar por esto, por el modificador abstract. ¿Está bien decir que una clase abstracta solamente tiene métodos abstractos? No, ¿No? no, también puede tener métodos no abstractos. Ay, ¿qué hice? Dicen que no. No, exacto. No está bien decir que Joaco, me hablaste por interno. Ya. No está bien decir que invoca o sea, que solamente tiene métodos abstractos, sino que también puede tener sus propios métodos. Y por diseño, esta clase no debe ser instanciada, sino que extendida. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos... A ver, se me desconectó en la tablet. Permiso, cabrón, voy a arreglar esto. Ya. Por ejemplo, tenemos los vehículos y vehículo va a ser nuestra clase abstracta. Voy a ponerla. ¿Ok? Esta va a ser nuestra clase abstracta. Esta clase abstracta tiene los siguientes métodos abstractos. Eh, Avanzar, retroceder y detenerse. Todos estos métodos son abstractos, que es lo que hacen todos los vehículos. ¿Ok? Un auto que hace, avanza, retrocede y se detiene, porque es un vehículo. Pero también puede tener otros métodos, como por ejemplo la autonomía, ¿qué más? El año y todo lo que tenga que ver con solamente al auto. Pero siendo hija de la clase abstracta vehículo, sí o sí tiene que invocar estos métodos. Tiene que tener estos métodos. Una motoneta también tiene estos métodos, puede tener otros, por ejemplo, cargar, descargar. Después, también el scooter, lo mismo. Y la bicicleta también lo mismo, los tres métodos abstractos. ¿Se va entendiendo más o menos la idea de lo que es la clase abstracta? Sí, ya, perfecto. Entonces, voy a borrar los dibujos. Una pregunta para ustedes. ¿Hay algo más abstracto de lo que una clase abstracta? Una interfaz. Exactamente, la interfaz. ¿Qué es lo que hace la interfaz? La interfaz define un tipo de objeto en términos de los métodos públicos que debe ofrecer. Esto es importante. Todos los métodos son abstractos.
¿Ok? Ahora, ¿son clases? Pregunta para ustedes también. ¿Son clases? No, no lo son. No son clases. Está mal decir que son clases, porque esto no es una clase, a diferencia de las clases abstractas. Su nombre lo dice, clases abstractas. ¿Y qué es lo que hace? Abstrae la firma de los métodos públicos. Por ejemplo, este ejemplo debieron haberlo visto con el profe. Nosotros tenemos un timer, ¿ok? Que el timer a cierta hora, por ejemplo, a las 13 horas apaga. Apaga. Después a las 2 vuelve a encender. Después a las 4 vuelve a apagar. Pero, ¿qué va a apagar? Entonces, ahí es donde nace las clases abstractas. Esta clase abstracta, ¿qué va a tener? Va a tener los métodos de encender y apagar. ¿Ok? ¿Y quién va a tener estos métodos? Todos los dispositivos que se puedan encender y apagar con el cierto timer. Por lo tanto, todos los que implementen la interfaz van a tener que tener estos métodos, encender y apagar. No me importa cómo se encienda esta lámpara, no me importa cómo se apague, no me importa cómo se encienda el termostato, no me importa la regadera, no. El timer va a saber que el dispositivo se enciende y apaga. Nada más. ¿Se entiende más o menos la idea de las interfaces? Necesito que igual lo tengan súper claro porque la interfase es muy importante y ponerles mucha atención. Hola, una duda. Diga, En las clases abstractas se definen de las interfaces porque las abstractas tienen solamente un método público, o sea, abstracto, ¿no? ¿cómo? Perdón, Es que repite la tu pregunta. interfase tienen que tener todos sus métodos abstractos, ¿verdad? Y Exacto. la clase abstracta tiene que tener solamente uno. No, la clase abstracta es una clase. La interfaz no es una clase. La clase abstracta yo puedo tener todos los métodos que yo quiera abstractos. Por ejemplo, te voy a mostrar de nuevo el ejemplo de la clase abstracta. La clase abstracta es vehículo, ¿no es cierto? Esta es mi clase abstracta. Mi clase abstracta tiene los siguientes métodos abstractos: avanzar, retroceder y detenerse. De esta clase nacen 4 otras clases hijas, que es auto, motoneta, scooter y bici. Cada una va a tener que implementar esos métodos, pero esta clase, si yo quiero, puedo ponerle un método y no necesariamente abstracto, que se va a llamar cuenta kilómetros. Y va a ser dentro de este, voy a poner entero, pasos y todo lo que quiera. Puedo manejar esta clase porque es una clase. En cambio, la interfaz no es una clase. La interfaz solamente va a tener clases abstractas. O sea, perdón, métodos abstractos que van a estar siempre en las clases que implementen la interfaz. Por ejemplo, aquí. eh, la interfaz es el controlador. El controlador, ¿qué hace? Enciende y apaga. Entonces, la lámpara va a encender y apagar, el termostato va a encender y apagar, y la regadera va a encender y apagar, porque las 3 implementan el controlador. La clase abstracta puede heredar atributos. Eh, ahí ya como que nos metimos en un terreno un poco más ¿Cómo? profundo. La clase La abstracta clase pueden abstracta heredar puede, atributos. Por supuesto que sí. sí, Sí, pueden. Es obviamente una que sí. clase, así Yo que sí entendí, pueden. espérate, yo entendí
que esta heredaba clases de... Ah, a sus clases hijas. Sí, sí puede. Sí, también heredan. Ella puede heredar de alguna clase superior, porque esta clase abstracta también puede estar en una jerarquía, dado que la clase abstracta, como tiene la capacidad de también tener métodos concretos, es decir, métodos que tienen implementación, una clase abstracta en teoría puede ser hija de otra clase abstracta. Y a su vez, esta puede tener hijos, que los hijos sí o sí tienen que heredar sus atributos. Exacto. Espérame, que se me está viendo la pizarrita y les voy a mostrar otro ejemplo. ¿Ya? Aquí están todos nuestros dibujos. Entonces, vamos a hacer lo más arcaico posible. Entonces yo aquí tengo mi clase auto, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿qué estoy diciendo? Vehículo. Entonces, de esta clase de vehículo, sus atributos van a ser la marca, el kilometraje, y esos dos. Entonces, de esta nace otra clase hija que va a ser el auto. El auto va a heredar la marca, el kilometraje, pero si yo quiero, va a tener un ID y va a ser propio del auto. ¿Se entiende más o menos la idea? Ya. Entonces, vamos a ir al ejercicio. Ah, antes que pasemos al ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les quede dando vuelta? No, ninguna. Dicen ahí. ¿No? Ya, entonces pasemos al ejercicio. Ya, esta semana les voy a pedir a ustedes que creen un código que les permita calcular el área de las siguientes figuras. Un cuadrado, un cubo y un triángulo. Y estas deben tener un nombre, una altura y una base. Para esto, deben hacer uso de clases abstractas, obviamente. Después, les voy a pedir que creen una lista que contenga objetos que implementen la interfaz identificable, la cual tiene el siguiente método, getID. Esta lista debe poder agregar y obtener qué tipo de objeto contiene. Para una ayuda, tiene que crear una clase en la que pueda implementar la interfaz pedida y luego busque la manera que la lista contenga solo objetos que implementen esta interfaz. Es cortito lo de día, no es tan... Eso, chicos, ¿alguna duda con el ejercicio? Si no hay ninguna duda, pueden empezar. El material está en el aula ya, subido. ¿Lo subiste, bicho? Sí, está arriba. Sí, Ah, bueno. Qué eficiente. Qué eficiente este grupo. sí, Mientras que tú está no perfecto. llegabas, Oh. Exactamente. Ya, Eso, chicos. chicos, a trabajar. Eso. ¿Vamos a dar cuánto? ¿Cuánto, bicho? Yo creo que unos 20, 30 minutos, ¿está bien? Ya, vale. Entonces, 45. Revisamos el 1. Ya, a las 45. Revisamos el 1 y de ahí el Después del El break. 2. Sí. A Fantástico. las Sin duda, 5, a las 5 el receso. sí.
Sí, Tomás, dale. Ya, dale. a trabajar. Ah, Tomás quiere compartir sí, pantalla. dale nomás tú. Listo, ahí dejé de compartir. Paremos la grabación. Ya, fantástico. Ya, a ver. Aquí está. Ya. Primero que todo, chicos, vamos a crear una clase abstracta, ¿sí? Acá con lo que se dice abstract, public abstract class, para indicar que se hace referencia a una clase, que se va a llamar polígono, ¿ya? El cual tiene atributos, que va a ser el nombre, la altura y la base, que van a ser todos los atributos que comparten las clases que van a heredar esta clase abstracta, ¿sí? Luego define un constructor, aunque a pesar que se puede definir un constructor, toda clase abstracta no se puede instanciar. Ojo con eso, lo que había dicho Joaquín, no tiene sentido instanciar clases abstractas, ¿ya? Luego defino un método abstracto, que en este caso va a depender, ¿cierto?, el polígono, de cómo se calcula el área, ¿cierto? Y vamos a tener acá los métodos get de altura y get base, que todos van a compartirlo, ¿sí? Nada más que eso. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, tenemos la clase triángulo, ¿sí?, que extiende con la palabra extends, extiende lo que es la clase abstracta, ¿sí? Y con ello me obliga, ¿cierto?, a implementar los métodos abstractos que tiene la clase abstracta. En este caso es calcular área, ¿sí? Luego acá yo puedo definir el constructor, donde recibo los parámetros, y ahora yo cómo mando los parámetros si heredo estos parámetros. La forma de hacerlo es a través del comando super, ¿sí? Super hace referencia al constructor, en este caso, de la clase polígono. Entonces hereda los atributos y hereda el constructor, por así decirlo, ¿sí? Además, esta clase específicamente no tiene un atributo especializado para él, ¿sí? Simplemente tiene el atributo nombre, el atributo altura y base, que lo hereda de la clase polígono, la clase abstracta. Y además implementa el método abstracto, ¿sí? Pero además de esto, también tiene los métodos getBase y getAltura que los hereda de la clase abstracta polígono. Por eso que acá yo puedo ocupar, por ejemplo, en calcular área, el getAltura y... ¿por qué ocupo es el getBase? Ahí sí. Y el getBase, ¿sí? Que son los métodos. Luego de eso, vamos a la clase cuadrado. La clase cuadrado también extiende de la clase abstracta polígono, ¿sí? En este caso, voy a recibir solamente dos parámetros, dado que la altura y la base son iguales, ¿cierto? Entonces, en el super, que va a ser como el constructor que yo heredo, voy a mandar el parámetro nombre, que es n, la altura como a y la base como a, dado que son iguales, ¿sí? Además de esto, la clase cuadrado no tiene un parámetro especializado para él, simplemente hereda los que tiene polígono, ¿sí? Y también tiene que implementar el método que tiene la clase abstracta, que es calcular área, ¿sí? Finalmente también tiene un método especializado que solo es de cuadrado, es decir, este método que es calcular perímetro no es de la clase polígono, no es de la clase triángulo ni ninguna otra clase, es solamente de la clase cuadrado, ¿sí? Luego de eso, tenemos entonces la clase cubo. Pero acá hay una peculiaridad, dado que cubo también, aparte de altura y base, tiene lo que es el atributo ancho, ¿cierto? Entonces, voy a tener acá un atributo, que va a ser ancho, y ahora el constructor va a recibir el nombre y una dimensión, dado que como es un cubo, la altura, la base y el ancho corresponden al mismo valor, ¿cierto? Entonces acá voy a ocupar el super, que es el constructor que yo heredo, ¿cierto? Y además voy a darle valor a mi atributo de la clase cubo, que es ancho, que va a tomar el valor de a. ¿Sí? Luego de eso, tengo que implementar nuevamente el método abstracto que tiene la clase abstracta polígono, ¿sí? A su manera, como dijeron mucho Joaquín y Bicho, que acá cada uno tiene que ver cómo hace esa tarea, ¿cierto? Cómo calcula el área. Porque no depende, no es algo que se pueda extraer de todas ellas, sino que cada una tiene una forma de calcularse, ¿sí? Y además de esto también tiene un método, que es solamente la clase cubo, que es el calcular volumen, ¿sí? Nada más. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a crear acá un main rapidito. Llamado, ya, principal. Así, al 80. Ya aquí.
aquí si se dan cuenta, yo puedo declarar una variable de tipo polígono. Polígono, por ejemplo, figura. ¿Cierto? Pero yo no puedo instanciar un objeto de tipo polígono, ¿sí? Lo que yo puedo instanciar son las clases que heredan, las clases hijas, es decir, triángulo, cuadrado, cubo. Entonces yo podría decir triángulo, ¿cierto? Y aquí mandarle los parámetros, que sería triángulo, el nombre, la altura, pónganle 3 y la base 5. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Qué me está arrojando? Change polygon. Ah. Ahí sí. No sé escribir. Ya, si se dan cuenta, entonces yo declaré la variable figura de tipo polígono, pero instancié un objeto de tipo triángulo, ¿sí? Recuerden que esto sí es posible, pero ahora, los métodos que tiene triángulo, ¿cierto? O perdón, la variable figura son solamente aquellos que tiene la clase polígono. Es decir, si yo tuviera algún método especializado en la clase triángulo, no lo tendría, porque lo estoy definiendo como polígono, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo lo defino, en vez de un triángulo, defino un cubo, ¿cierto? Aquí le pongo cubo y solamente necesito un parámetro. De aquí no tengo lo que es calcular el volumen, si se dan cuenta, ¿cierto? Está solamente calcular área, el get altura, get base, y no tengo el calcular volumen. Pero recordemos que en el cubo hay un método de calcular volumen, pero es solamente de cubo, ¿sí? Entonces, si yo declaro una variable de tipo polígono, es decir, la clase padre, ¿cierto? E instancio un objeto de una clase hija, todos los métodos que yo voy a poder acceder van a ser simplemente a los del padre. En cambio, si yo a esto le hago un casting, ¿cierto? De un cubo, hay que poner otro paréntesis, indicando que es de cubo, ¿cierto? Figura. Ahora yo sí voy a poder acceder a los métodos de la clase cubo, ¿sí? Aquí, como pueden ver en la segunda línea, sale el método calcular volumen, ¿sí? Que es exclusivamente la clase cubo, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda con eso? Ah, sí. Gracias, Joaquín, por responderle a Félix. Chicos, ¿alguna duda? ¿Con la implementación? ¿Con alguna salvedad? ¿Algo? Ya, genial. ¿Se entendió entonces? Que, por ejemplo, en cambio, si yo acá defino, por ejemplo, de la figura de tipo cubo, e instancio un objeto de tipo cubo, ¿cierto? Entonces yo sí podría acceder a todos los métodos que tiene la clase cubo, los que son propios de él y además los que hereda de la clase padre, ¿sí? Acá pueden ver calcular área, calcular volumen, get altura, get base, ¿sí? Pero si yo lo declaro, ¿cierto? Como la clase padre, entonces yo no podría acceder a los métodos exclusivamente de la clase cubo. Simplemente yo puedo acceder a los métodos que están en la clase polígono, que es la clase padre. A pesar que yo tengo instanciado un objeto de tipo cubo, ¿sí? Chico, ¿alguna otra duda? Supongo que quedó claro más o menos cómo se hace cómo se hace el tema de la invocación, cuando es solamente exclusivo de los hijos, cuando simplemente se puede utilizar los métodos de la clase padre. ¿Sí? Ya, genial. Yo supongo que como no Todo lo... bien, creo. Porque está clarito. Chicos, importante notar que si ahí el Peter hace una lista de esa clase polígono y quiere iterar sobre ella, siempre va a poder acceder simplemente a los métodos de polígono. Y va a Claro. poder meter cualquier clase hija de polígono. Sí. De hecho, yo podría tener acá... A ver si podría tener un arreglo de polígono. Array. New polígono. Tamaño, ya, 3. Entonces, en la primera posición, array, espérame, ahí, podría tener un triángulo, ¿cierto? Llamarte nomás.
En la segunda posición podría tener un cuadrado. Y así, ¿sí? Simplemente yo en ese array puedo mantener, como dijo Joaquín, cualquier instancia de la clase, de clases hijas que implementen o que extiendan la clase abstracta polígono. ¿Sí? Peter, Dime. pon en el array 2, intenta poner new polígono. Array 2. Ahí me marca el error. Te marca el error y ve el error que aparece. Debe decir eso. Ahí no se puede instanciar de tipo polígono. Porque es abstracto. Exacto. Recuerden que las clases abstractas no se pueden instanciar. Mm. Pero yo sí puedo declarar la variable de tipo de una clase abstracta, como está acá la figura, la variable figura, y el arreglo array, por si acaso. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, ¿qué hacemos, Joaco y Bicho, con la segunda parte? Damos un poquito No más. sé si es que Sí. ellos han avanzado con la segunda parte. Bueno, ahora sé tenemos si- el break. Tenemos el break hasta las 5:10. ¿Les Ya. tinca si a las 5:10 revisamos, chicos? Cabros, chicos. Ya, ahí dice dale. ¿Alguien se opone? Mejor. ¿Alguien se pone? Ya, vamos a pausar la grabación. Ya, buenísima. Espérate, Javier tiene una pregunta. ¿Los atributos los puedo colocar en cada clase de los polígonos? Lo que es el nombre, el turí base, la verdad es redundante y Sí. no tendría sentido después colocarlo en la clase abstracta, dado que si lo vas a definir para cada clase hija, sería mejor sacarlo de la clase abstracta. Ahora, lo correcto sería colocarlo en la clase abstracta. ¿Por qué? Porque todos comparten esos atributos. Pues, entonces estamos abstrayendo una propiedad que comparte cada clase hija. Entonces eso sería lo correcto. No sé si respondí tu duda. ¿Quién preguntó, Javier? Javier. Sí, Javier. Espero que sí. Ya, sigamos. Primero que todo, hay que definir la interfaz, ¿sí? ¿Y cómo se define? Lo mismo. Public, interface, identificable. De aquí no tiene que ir ningún atributo, ningún método concreto, simplemente firmas de métodos, ¿sí? Y tampoco viene con la palabra que diga abstract. No, simplemente la firma el método tal cual. Es decir, public, int, get, id. Nada más. ¿Sí? Chicos, de acá es importante hacerlo notar que de manera general los métodos de la interfaz son implícitamente son abstractos, pero nosotros no hay ningún problema. Peter, pone el abstract entre medio. Aquí. Definir que son abstractos, ¿cierto? Sí. Abstract. No hay ningún problema, no se les va a caer ninguna cuestión, simplemente que serían como, es redundante porque para la interfaz se asume que implícitamente todos los métodos que se van a declarar son abstractos. Exacto. Entonces, fuera. Exacto. De hecho, cuando ustedes lo ven en la prueba, o en el control en este caso, lo van a ver así, tal cual. Public int get id. Si es que sale un identificable. ¿Sí? Y es simplemente eso, chicos, la interfaz. Nada más que eso. Ahora, lo que dice el enunciado es que yo voy a tener una lista, ¿cierto? En la lista voy a poder almacenar varios objetos que implementen esta interfaz. Entonces, para ello, primero que todo, recordemos que para toda lista lo esencial son los nodos, ¿cierto? De aquí la estructura del nodo, si se dan cuenta, es igual a lo que siempre han visto, salvo una cosa. El dato, si se dan cuenta, yo lo voy a declarar de tipo identificable. Recordemos que yo no puedo instanciar una interfaz, pero sí yo puedo declarar variables del tipo de una interfaz, al igual que el tipo de una clase abstracta, ¿sí? Entonces acá lo que estoy diciendo es que el nodo va a poder contener cualquier dato de cualquier clase, pero que esta clase implemente la interfaz identificable, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir. Nada más que eso. Después el constructor es exactamente lo mismo, pero aquí estamos trabajando con identificable.
Después el getDato, estoy retornando un identificable, ¿sí? Nada más que eso, pero el resto, el setDato, setNext, el getNext es exactamente lo mismo, ¿ya? Luego de eso vamos a tener la listita, es decir, una clase que encapsula todo lo que es la lista. De aquí igual, no se escapa en nada lo que hemos hecho. Es decir, vamos a declarar la clase, ¿cierto? Vamos a colocar acá el nodo, perdón, la cabeza, el head, ¿cierto? Que va a mantener la referencia a toda la lista. Luego en el constructor, vamos en este caso a trabajar con nodo fantasma, ¿sí? Hasta ahí todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? New nodo, null, null, perfecto. Y aquí dice que tenemos que agregar. Y una de las condiciones, que creo que no la puso Bicho igual, es que agregue siempre y cuando no se encuentre repetido este objeto, ¿sí? Y aquí es donde la interfaz me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque si la lista almacena objetos, ¿cierto?, de clases que implementan la interfaz identificable, eso quiere decir que todos los objetos, independientemente de qué clase sean, ¿cierto?, van a tener el método getID. Es decir, van a tener un ID, todos los objetos de esa clase, que almacena la lista, ¿sí? Entonces, como yo estoy seguro de eso, puedo ir comparando con los IDs, independientemente de qué objetos tenga. Si puedo tener un contenedor, un cuadrado, un libro, no sé, una persona incluso, porque sé que cada uno de ellos va a tener un ID que es comparable, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, la estructura la conocen un poco, ¿cierto? Voy a tener una referencia para poder recorrer la lista. Voy a recorrer la lista siempre y cuando no esté al final, ¿cierto? Y aquí voy a preguntar en el if, si el dato, ¿cierto? Y aquí yo puedo llamar al método getID. Es el único método que yo sé que van a tener todos los objetos. Es el único, ¿sí? Porque recordemos que las clases que implementan la interfaz identificable pueden tener otros atributos, pueden tener otros métodos, o solamente el método getID, eso no se sabe a priori, ¿sí? Lo único que estamos seguros es que va a tener el método getID. Entonces acá preguntamos si el dato en la posición donde estamos parados, ¿cierto?, es igual al ID que está, al objeto que está ingresando, que queremos agregar. Si es igual, retorna falso porque no lo podemos agregar, y si no, va a seguir avanzando. Entonces, si es que sale del while, es porque nunca lo encontró, y estoy parado al final, y simplemente voy a agregar el nuevo nodo, ¿sí? Donde creo el nuevo nodo acá adentro, new nodo, y donde le indico que el dato va a ser el objeto O, y el siguiente va a ser nulo, y finalmente retorno true. Nada más que eso, ¿sí? Si se dan cuenta, la estructura es similar a todo lo que hemos hecho. Quizás en vez de identificable puede ser object, y es muy parecido a lo que hemos hecho, ¿sí? No sé si tienen, chicos, alguna duda con el método agregar. Espérenme, voy a ver el chat. No, creo que no hay preguntas. Ya. Y en el caso de obtener, la idea es muy similar, ¿sí? Es decir, como les dije, la única certeza que yo tengo de los objetos que están en mi lista es que van a tener un código y van a tener sí o sí el método implementado getID. Por lo tanto, si a mí me piden obtener un objeto, dado un código, lo primero que tengo que hacer es recorrer la lista y pedirle al dato, ¿cierto? Como dice acá, aux.getNext.getDato, el ID, a través del método getID, que es un método que está en la interfaz, ¿sí? Y comparar. Si lo encuentro, lo retorno. Y si no, va a seguir avanzando en el while, ¿cierto? Hasta que llegue al final, va a salir y va a retornar un nulo. Eso es una lista con una interfaz identificable. Y ahora ustedes me preguntan, ¿para qué servirá esto? Entonces la respuesta ya la dije, como implícitamente. Yo en la lista puedo guardar cualquier objeto de cualquier clase solamente con la condición de que estas clases implementen la interfaz identificable. Entonces, acá yo hice un ejemplo. Tengo una clase caja, por ejemplo, ¿cierto? Donde yo voy a implementar la interfaz a través de la palabra implements, ¿cierto? Y aquí el nombre de la interfaz, y con ello me exige que yo tenga la implementación del método getID, que está acá abajito. Entonces, si se pueden dar cuenta, tiene un atributo código, ¿cierto? Tiene su constructor y además tiene su implementación del método que estaba definido en la interfaz. Y aparte de eso, también tengo otra clase, que en este caso va a ser el container, ¿sí? Que también implementa la interfaz identificable. Pero aquí va a tener dos atributos. Va a tener el atributo código y el atributo peso, ¿sí? Y también tiene la implementación del método getID. Además, creo que hice otro más, ¿no? ¿O solamente hice esos dos?
Solamente hizo esos dos. Qué mal. Ya. Entonces, ¿dónde está mi main? Ya aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a definir mi listita, ¿cierto? Como list. No, list. Listita. Ahí estoy creando mi lista. ¿Sí? Entonces yo puedo crear objetos de tipo identificable. Por ejemplo, identificable, en este caso una caja. New caja. ¿De aquí qué me pedía? El código, creo. Código 10. ¿Sí? Y después la lista, list, yo le puedo decir que lo agregue. Mi caja. ¿Sí? Y además eso también puedo crear uno de tipo identificable, que sea el contenedor. New container. Y que el código puede ser 11 y el peso va a ser 1000 kilos, por ejemplo. Y también le voy a pedir a la lista, me faltó, soy disléxico, lo siento, list, agregar, en este caso, el contenedor. Ya sí, si se dan cuenta, la lista hasta ahora solamente soporta o puede almacenar objetos de tipo caja y objetos de tipo contenedor, dado que las clases caja y la clase container implementan la interfaz identificable, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ya, pero ¿podéis colocar acá, definirlo como caja y almacenarlo? ¿Algo así? Y la respuesta es sí, porque ambos implementan, ¿sí? No hay ningún problema, porque recordemos que la implementación también te permite que tú puedas almacenar objetos de tipo caja y objetos de tipo contenedor. Peter, Dale, dime. ¿Qué me corté? Peter, sí, Peter. Paco. Peter intenta agregar a la listita o a la list un objeto de tipo triángulo. Ah, ya. Me agrega un triángulo. Un triángulo. List.agregar tea. Y ahí me arroja el error. Y el error exclusivamente dice que tiene que cambiar el método agregar, ¿cierto? Para que soporte objeto de tipo triángulo y no de tipo identificable. Eso. No se puede agregar eso porque este objeto triángulo pertenece a la clase triángulo que no implementa la interfaz. Pero tienes que considerar esto. Mira, ponete en la clase triángulo. Implemento la interfaz. Implementalo. Creo que era con coma, ¿no? Sí. Me arroja el error la coma. Y ahí sí. Si se dan cuenta, acá en triángulo no tenemos ninguna ID, ningún código para retornar. Pero podríamos retornar eso o incluso podríamos hacer que retornara la calcular área. También. Podríamos retornar cualquier cosa, que no necesariamente tiene que ser un atributo propio de la clase. Puede ser que, o sea, un atributo que sea solamente el código. Puede ser cualquier cosa. Eventualmente podría tener una clase auto que implemente el identificable y que el identificable sea el que me retorne los kilómetros recorridos. Y no es un código, sino un atributo que lo hago pasar como el ID. Exacto. Y de hecho ahora, dado que ya implementé la interfaz identificable en la clase triángulo, ¿cierto? Entonces en el principal me permite agregar, ahí sí, me permite agregar el triángulo, porque ya es parte identificable. No sé si hay dudas, chicos, con el tema de la interfaz, la implementación, el tema de la lista, el por qué se ocupa. Ya, con esto se mostró como el grado mayor de abstracción que hace la interfaz, porque si se dan cuenta, en las primeras dos clases que hizo Peter, en las dos tenían un código y tenían el método retornar ID.
Entonces, ¿por qué no hacer una clase abstracta que tenga el código y tenga la ID? O sea, que tenga el método retornar la ID. Si es que hacíamos eso, el triángulo que acaba de implementar la interfaz identificable no podría ser hijo de esa clase abstracta porque no tendría el código. Pero como es interfaz, simplemente me pide que de alguna manera la clase implemente ese método. De alguna manera. Ella ve lo que me retorna, pero tiene que ser un entero. Y acá el Peter le puso que retornara unos números y ya, perfecto, me lo retornó. Podría haber puesto cualquier otra cosa o calcular, o sea, si fuera el área fuera entero, o podría truncar eso para que fuera, hacer el casting para que eso fuera entero y ningún problema. Sí, chicos, ¿alguna duda con esto? Y eso fue el taller de hoy, cabros. Espero que haya quedado claro la implementación de clase abstracta, la implementación de interfaz, el cómo se usa, el por qué se usa, porque esto va a ser el control. O sea, no exclusivamente este ejercicio, pero de la materia. Cualquier cosa nos pueden escribir todo. Así que vamos a parar de grabar.